Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Le bendecimos, iglesia, día especial, día de regocijo, día de entrega, día de caminar juntos hacia la cruz. Amén. Así que vamos juntos. Allí dice Mateo capítulo 26, vamos a buscarlo juntos, versículo 20 en adelante. Vamos a leer una pequeña palabra preciosa y especial. Amén. Leemos juntos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Te amamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, pedimos que tu palabra viva, eficaz, esa espada que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y partir el alma, se haga real en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Hoy abrimos nuestro entendimiento a las sagradas escrituras para entender que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Siéntese, amado, póngase cómodo. Y hoy vamos a sumergirnos a un texto que está en los 4 evangelios y que hace parte del Calvario. Nosotros como iglesia coloquialmente llamamos al Calvario al camino que Jesús caminó desde Getsemaní al salir del aposento alto hasta la crucifixión. Lo llamamos Calvario y vamos a hablar de lo que enmarca el Calvario. En la noche, como dice Mateo 26, en que Jesús fue entregado, que cuando se reveló al apóstol Pablo acerca de la Santa Cena, también se lo reveló de esta manera, que la noche que él fue entregado instituyó la Santa Cena. En San Juan capítulo 13, en San Lucas capítulo 22 y también en el Evangelio de Marcos, como lo vimos ayer, capítulo 14, hay un paréntesis en la conversación que tiene el Señor antes de salir del aposento alto. La conversación está descrita completa, muy preciosa, en el Evangelio según San Juan. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 se nos narra una conversación maravillosa donde después de la salida de Judas, Jesús enseña a todos lo que espera de nosotros como sus discípulos. Esa conversación comienza con el lavatorio de los pies del que hablamos el domingo anterior, donde Jesús, rompiendo todos los protocolos de esta vida, rompiendo todo lo que esperaban que pasaran esa noche, habla y actúa lavándole los pies y presentándose en humildad como el siervo de los cielos. Pero cierra esa conversación de Pascua enseñándoles lo que es la verdadera Pascua. Ayer lo estudiamos un poco, donde él les dijo: yo soy el pan que va a ser molido y yo soy la sangre que va a ser derramada. Dentro de los 7 yo soy de Juan, Jesús ya había tratado de decirles quién era él y a qué había venido. Pero hace una salvedad con una conversación que parece como que rompe lo que está pasando. Y Jesús rompe lo lindo de esa noche, porque es la cena de Pascua.
Es una cena que estaban esperando durante todo el año. Habían hecho preparativos, había una comida, había algo lindo, era una fiesta. Y Jesús rompe esa conversación con una revelación. Quiero mostrártelo un poco ahí en Mateo 26. Y Jesús rompe esa conversación diciendo, verso 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y de repente escuchas esa palabra y como que no cabe en la fiesta, pero era necesario que el mundo supiera que Jesús no vino a sanar solo las enfermedades físicas, que Jesús vino a sanar las enfermedades emocionales, que Jesús vino a librarnos de la amargura, del dolor, de la tristeza, y que ciertamente ni Él, Santo de los Santos, precioso, excelso, soberano, podíamos utilizar todos los adjetivos que sirven, que existen, y nos faltarían adjetivos para describirle, ni Él fue librado en esta vida de la traición. Y si los 4 evangelios se ocupan de contarnos, ojalá puedas hacer la tarea, es muy chiquita, es Mateo 26, del 20 al 25, es San Marcos 14, también del 20 al 25, es San Juan capítulo 13 y es Lucas capítulo 22, unos breves versículos. De hecho, te contaba, los evangelios ocupan 19 capítulos. De los 19 capítulos, 4 únicamente, solo 4 capítulos se ocupan de los 30 años de Jesús. 30 años de su vida fueron llevados a 4 capítulos, pero los otros 85 capítulos se ocupan de los 3 años y medio de ministerio de Jesús. Y de esos 29 capítulos se ocupan de los últimos 3 días de Jesús. Así que la tercera parte de los evangelios se ocupa del Calvario, porque es importante para ti y para mí entender el Calvario. Y de eso los evangelistas usan 23 versículos para describirnos la traición. Y se ocupan de que nosotros entendamos que difícilmente no pasaremos traición en esta vida. Difícilmente. Y como Cristo fue a la cruz para modelarnos que Él llevó sobre sus hombros cualquier cosa que nosotros pudiéramos pasar, hoy vamos a meditar en ello. Y en lo que vamos a meditar es en cómo reaccionamos nosotros ante la traición. Este mensaje se llama Más allá de la cruz, porque Jesús siempre estuvo viendo más allá de la cruz y no permitió que la traición, por dolorosa que fuera, por difícil que fuera, cumpliera propósito en su corazón, sino cumpliera propósito en el reino de los cielos. Ciertamente, tú y yo no vamos a poder conocer a todas las personas que están a nuestro lado. Y entre cada 12 habrá uno. Así que entre cada 24 habrá 2 y cada 36, y no sigo contando porque tú sabes a dónde vamos a llegar. Pero tenemos que saber que unas personas vienen a tu vida para ser de bendición para tu vida y otras personas vienen a tu vida para hacerte daño. Y tienes que saber que vas a vivir con eso y vas a tener que saber qué hacer con esas personas. Fueron 3 años y medio Jesús con Judas enfrente, con Judas en su cara. Muy seguramente, si hubiese habido el tiempo y si Jesús no hubiese sido crucificado ese mismo día, sus propios amigos se hubieran parado a decirle qué clase de persona eres, que no disiernes. ¿Quiénes son tus amigos? Escoja mejor a sus amistades. Alguien le hubiese gritado con displicencia, porque la gente no entiende que no echemos a una persona de nuestra vida y que no le digamos a una persona, sabemos lo que estás haciendo con la información de nuestra vida y cómo la llevas ante nuestros enemigos y cómo eres del equipo contrario, y que no le echemos de nuestra vida. De hecho, de la casa de Dios no podemos echar a nadie, porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero no significa que no lo sepamos. Significa como Jesús, y lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra, que podemos saberlo, pero siempre esperaremos el cambio de una persona. Y siempre debemos esperar el cambio de una persona. Tú dirás, los Judas no cambian. No voy a mentirte. Hay Judas, hay Ahitofel, hay Amán, hay Datán y Abirán, una espina en tu costado. Pero tengo que decirte algo más importante.
está Cristo. Y mientras Cristo esté, tú y yo la tenemos segura. Así que dile al que está a tu lado, la tienes segura. Así duermas con Caifás, así te levantes con Anás, así en medio de la iglesia haya Judas, tú y yo la tenemos segura. Y quise compartir esta palabra, créame que es difícil, no es fácil, pero no podía. Y estudiando los evangelios, los capítulos, 29 capítulos que tienen que ver con el Calvario, siempre aprovecho la oportunidad que nos ofrece a nosotros los pastores el tener que compartir esta palabra para estudiarlo mucho. Me encanta estudiarlo mucho porque me enamora de Jesús. Me enamora de Jesús poder mirar a una persona que puede mirar a Judas a los ojos y amarla, que puede mirar a Judas y lavarle los pies, que puede mirar a Judas y decirle, ven, come de mi mismo plato, bien cercano, ven, ven, no te sientes a lo último, dejemos allá a Pedro y dejemos allá a Simón, el otro Simón, y siéntate tú aquí a mi lado, cerquita, donde puedas recortar tu pecho en mi corazón. Y cuando uno se imagina a Jesús haciendo eso con Judas, creo que nos falta harto para amar de esa manera. Creo que nos falta harto para perdonar de esa manera. Y hoy quiero hablar de eso. Vamos a sumergirnos en la palabra y vamos a meditar en una cosa. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la traición? ¿Y cómo reacciono yo? Pregunta, iglesia. Todos conocemos cómo reaccionó Jesús. Ahora, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas tú ante el compañero de trabajo que te quiere mover la butaca? Ante el familiar que siempre está hablando mal de ti? Ante el miembro de la familia de la fe que siempre te está juzgando, que está tratando de inquirir en tu vida y de averiguar sobre tu vida para ir y contarle a tus enemigos todo sobre ti. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú ante el que se toma un cafecito con Satanás hablando de ti y lo hace seguidísimo? Lo hace seguidísimo. Y hoy vamos a saber por qué. Porque a veces, y no hoy sí no lo voy a decir desde un punto de vista psicológico, hoy lo voy a decir desde un punto de vista teológico, bíblico, que puedas grabar en tu corazón. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque que Dios nos guarde del Judas que todos llevamos dentro. Que Dios nos guarde. Y me encantan los discípulos, porque cuando se rompe la comida y la comida queda, usted ha tenido momentos así incómodos en una comida que alguien dice quién apagó la luz, cuando todo se queda en silencio y no sabes qué decir, aún ante los momentos de dolor de las personas, pues eso pasó. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, y todos comenzaron a decir, soy yo, no quisiera ser yo. Realmente que Satanás no pueda usarme a mí. Bueno, recuerda que Satanás obra en nosotros, contra nosotros y a través de nosotros. Así que ojalá jamás pueda usarnos a nosotros. Es muy importante entender que toda persona, mientras estemos vivos y mientras pertenecemos de esta carne, podemos ser usadas por el enemigo. Por eso ellos dijeron, no quiero ser yo. Pero Jesús no negó ni afirmó nada. Simplemente, como dice Marcos, dijo, es uno de los 12. Sí es uno de ustedes, pero todavía no dijo quién. Entonces Juan y Pedro, cercanos a Jesús, y no sé por qué Jacobo no estaba en esa lista, muy seguramente estaba al otro lado de la mesa, entonces no podía juntarse a la conversación. Te contaba y vuelvo a contar por los hermanos que nos acompañan y amigos hoy y quienes nos acompañan en la audiencia. La mesa no es como la describe el cuadro de la Santa Cena que la gente tiene en su casa. La mesa es una mesa que está en el piso, muy bajita, no una mesa de comedor como la nuestra del siglo XXI, sino una mesa del siglo I, donde las personas comían prácticamente acostadas. La mesa era a una altura como de unos 50, 45 centímetros, es decir, que tú quedabas acostadito, con las piernas hacia atrás. Es la razón por la que cuando María de Betania llega a la mesa que es en otra casa, y hoy hablaremos un poco de ella puede encontrar con facilidad porque ella se arrastra por detrás, porque las mujeres no pueden entrar y encuentran los pies de Jesús, porque es fácil, ¿cierto? Hoy en una mesa alta, para encontrar los pies de alguien nos toca meternos debajo de la mesa, pero en la mesa del siglo I los pies estaban afuera de la mesa. Así que todos quedaban levemente inclinados
recostaditos. Jesús está a la cabeza, es el anfitrión, es el cordero que está a la cabeza de la mesa y a su mano derecha está Juan apóstol. Es decir, que si se recosta Juan, queda en el corazón de Jesús. Creidito él por ser tan mimado. Y a la izquierda de la mesa, como se usaba en el siglo I, está la persona más importante. Es decir, que cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, la cabeza era Simón y Jesús estaba a su izquierda. Pero acá a su izquierda está Judas. Y tú dices, ¿quién lo colocó allá? ¿Quién lo colocó cerquita a Jesús? Dile al que está a tu lado, Jesús mismo. Jesús mismo lo puso en ese lugar. Y le dio lugar de honra y le dio posición de amigo y de cercano para apelar al amor. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, cuando pensamos en traición, en ingratitud, en incomprensión, en injuria, en desagradecimiento, es fácil señalar a Judas. Y es fácil decir, los Judas son así. Y no es fácil vivir con ello, no es fácil vivir con la ingratitud. Y hoy yo le pido a Dios, voy a pedirte que por un minuto cierres los ojos y que venga sobre ti una conciencia de revelación y de entendimiento profético de la palabra. Yo le pido a Dios que hoy ponga sobre ti conciencia de cómo somos nosotros ante la traición. Que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu, que sea el Señor revelándote la palabra como está escrita y que el ejemplo de Jesús nos sirva a todos para actuar de manera diferente. Porque podemos actuar de muchas maneras. En el verso 14 y 15 dice que Judas, Mateo 26, 14 y 15, que Judas mismo, de su propia voluntad, fue y le dijo a los sacerdotes, yo os lo entregaré, dice el verso 15. O sea, dice que no se lo pidieron, que no fueron y le ofrecieron dinero, sino que él fue y se ofreció a hacerlo. Yo creo que eso nos da una dimensión distinta de la traición. No vemos a un Judas perseguido por los sacerdotes, tratado de comprar por los sacerdotes, sino vemos a un Judas, y voy a ser un poco displicente en esta mañana, como son todos los Judas. Alguien que tiene asuntos no resueltos contigo, alguien que tu interior te odia, que siempre ha tenido algo contra ti y que no es capaz de decir. Y llega un día en que reposa la copa. Alguien quería casarse con tu esposo y tú no lo sabías. Lo conoció primero, lo vio primero, hablaron de alguna manera. No voy a ser más displicente aún, iba a decir, el muy menso piensa, pero no lo voy a decir de esa manera. Porque hay personas que piensan que pueden ir contra el propósito de Dios, que pueden ir contra lo que Dios tiene planeado desde antes de la eternidad, como es un matrimonio o un ministerio. Pobrecita la gente que no lee las escrituras, que ve lo que pasó con Ahitofel, que ve lo que pasó con Datán y Abirán, y que ve lo que pasó con Judas, que todos tres se ahorcaron, que no es coincidencia que los Judas terminan ahorcados y sus familias con ellos. ¿Cómo se puede llevar a la familia a eso? Porque hacemos una incomprensión de las escrituras y porque no tomamos el ejemplo de Jesús y nos colocamos el letrero de cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? En el siglo I se les llamó cristianos, llamándoles Cristos pequeños. La traducción más cercana es parecidos a Cristo. Y hoy nos vamos a preguntar, ¿cuán parecidos somos a Cristo cuando alguien nos traiciona? Entonces Judas va y dice, yo os lo entregaré. Bueno, eso estaba determinado desde siglos atrás. Y el salmista en el Salmo 41 había dicho que tenía que ser así. Así que hay una palabra profética que había intervenido y que Dios espera que intervenga hoy en nuestros corazones. Y es cómo somos ante la traición. Sí, yo no le voy a decir que esto es algo fácil y que esto se come en pan de alegría. No, esto se come en pan de aflicción. Y entre más cercana es una persona a tu corazón, más duele la traición. Vea, nosotros somos los que seguimos en el Evangelio. Los que traicionan están fuera del Evangelio y sirven al pecado y la gente les escucha. Así de mal es la humanidad.
pero nosotros tenemos que ser la diferencia. Y yo quiero que sepas que Jesús dijo que estas cosas acontecieron porque estaban dentro del propósito de Jesús. Diga conmigo, hay un propósito. Y a veces nosotros no podemos entender el propósito del dolor. A veces no podemos entender por lo mismo, porque hacemos una lectura a medias de la escritura. Dice Dios, de 2 o 3 maneras le hablará Dios al hombre para que el hombre entienda. A veces nos habla en el lecho de enfermedad. Creo que es una palabra muy elocuente. Es donde más escuchamos. Es más, dice Jesús, y dijo Jod, ustedes hacen promesas cuando pasan por ese lenguaje del Señor. Y el lenguaje de la traición, creámoslo o no, aceptémoslo o no, hacía parte del propósito de Dios para el cumplimiento. De hecho, donde Judas no salga esa noche del aposento alto a traicionar a Jesús, no se cumplen los tiempos. ¿Me regalas Números capítulo 9, verso 2 en pantalla? A ver si es Números 9, verso 2. Había algo que tenía que cumplirse en tiempos exactos. Así, mira, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, a su tiempo. O sea, dígale al que está a su lado, todo tiene su tiempo. De aquí fue que Eclesiastés, Salomón dijo, todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su tiempo y tiene su hora. ¿Qué significa? Recuerda Marcos 14, 1 y 2. Los sacerdotes dijeron, en Pascua no podemos matar a Jesús porque hay mucha gente, hay 200,000 personas en Jerusalén con sus familias, es decir, 3 millones de personas. Esa gente cuando nos vea matar a Jesús nos va a matar a nosotros. Pero Jesús dijo, no, la Pascua es justo a tiempo. El Cordero tiene que morir en Pascua y el Cordero tiene que ser entregado. Entonces, parte del propósito es que si no determina Judas entregar a Jesús, los malos no lo iban a encontrar nunca, porque nadie sabía del aposento alto. ¿Sabe quién sabía del aposento alto? Solamente Jesús, ni los discípulos. ¿Recuerda que los discípulos preguntaron, lo aprendimos ayer, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y él contestó, en una casa que las señas son así y no sé qué. No lo sabían ni los 12. Así que no lo iban a saber los malitos. Por eso los malitos necesitan personas, instrumentos de Satanás, que se llaman Judas. Porque cuando lo que Dios quiere traer a tu vida y lo que Dios quiere en tu propósito se tiene que cumplir, aún los enemigos serán instrumento de eso. Y uno no alcanza a comprender eso. Es algo que solamente el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Por eso yo le pido a Dios hoy que te revele la palabra, porque esas personas que creen que te están hundiendo, te catapultan a la victoria. Judas creyó que lo mataba, pero el Señor resucitó y Él vive. Y hoy está sentado a la derecha de papá. ¿Cómo se cumplió ese propósito? No fue fácil. San Juan, capítulo 13, versos 20 y 21, busquémoslo juntos, describe a Jesús muy angustiado. ¿Sabe qué? Fue difícil, fue muy difícil. Y yo creo que la mayor angustia del Señor Jesucristo fue no haber podido llevar a Judas al arrepentimiento, porque Jesús tenía una meta por la que ora minutos después de que Judas salga del aposento alto. De los que me diste, no quiero que se pierda ni uno. Y Judas fue la excepción. Entonces el Señor estaba consternado de que Judas hubiera podido sentarse a la mesa. Créanme, no porque la serie de Chosen te lo diga, pero el compañerismo de Jesús con los 12 fue fenomenal. Pasar con ellos tiempos de juego, tiempos de conversación, tiempos de desayuno, tiempos de almuerzo, lo que pasaron con Jesús fue único. De hecho, les contaba, y vuelvo y les cuento, que para el actor que hace de Jesús en la serie de Chosen, fue traumático la traición de Judas. De hecho, el hombre se consternó. Y cuando grabaron para esta última etapa, la serie 5, el momento en que Judas lo entrega, el tipo entró en trauma. Este señor que tú ves que es un actor, se consternó. Y si él siendo un hombre, el hecho de haber pasado estos días como amigos, solamente en grabaciones, le consternó la traición, imagínate al Señor Jesucristo, ¿cómo le consternó? Que Judas, quien comió de su plato, quien jugó con él,
quien conversó, quien cargaba la platica, esos chistes de nos alcanza para esto, tocaba preguntárselos a Judas. Fue muy difícil. Y dice en San Juan 13, en el verso 20, que cuando 21, que cuando se lo dijeron a Jesús, él se angustió, se conmovió. La traducción griega de se conmovió en espíritu se angustió de tal manera que la carne le saltaba. No sé si has tenido problemas del sistema nervioso, pero hay personas que ante el temor el ojito les salta como un tic en la ceja, como un tic en la boca, que de hecho es lo que pasa en los accidentes cardiovasculares, que el cuerpo se deforma, la manito se tuerce. Pues Jesús se angustió al extremo de que el cuerpo se les sacudía cuando dijo que Judas le iba a entregar. De hecho, cuando en esta conversación de San Juan, Jesús les dice a Pedro, que está haciéndole señas desde el otro lado de la mesa: Juan, pregúntenle la identidad de el hombre malo. Díganos la identidad del traicionero. Y Jesús no les dijo abiertamente es Judas, pero le dijo a Juan, y entendemos la cercanía del corazón de Juan: mira lo que voy a hacer. Voy a pasar el plato, y el que mete conmigo la mano en el plato y se come un bocado de mi comida, él es. Así que en los 12, aparte de Jesús, el único que sabía la identidad del traidor, todos estaban: ¿quién será? ¿Quién será? Que no sea yo, que por favor no sea yo. Pero el único que lo sabía, porque pues mientras Pedro le decía, no te imaginas a Pedro, mira, es este, es Judas. No, no lo hizo. Así que cuando sale Judas, porque Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, salga, hágalo. Necesitamos acelerar este proceso porque esto tiene que ser hoy, porque son 3 días y el domingo tenemos que estar celebrando resurrección. Cuando él sale, todos piensan que se fue a comprar algo, que a lo mejor una familia que no tenía cordero, que no tenía comida, él tenía que darle algo a los pobres. Y todos, incluido Pedro, quedaron pensando que salió por otra razón, no entregara. En esa reunión, el único que sabía que él salió para el Sanedrín a entregar a Jesús era Jesús. Y ahora vamos a meditar en ese momento. Y quiero tomar un versículo que quizás sea el más fuerte, y es la descripción que hace de lo que pasó enseguida. Cuando Jesús se afligió y se conmovió en espíritu, había varios pensamientos en su ser. Se va a perder uno. Él no quería que se perdiera ninguno. Tenía que ser precisamente de los 12. Y Jesús hizo varias cosas. El verso 23 continúa ahí en San Juan 13. Dice que Pedro trató de averiguar, chismosito él, la identidad del traidor, pero no se dieron las cosas. Y en un acto final de gracia, porque Jesús le había lavado los pies, lo sentó a su lado en la mesa, en un acto final de gracia, y en esto quiero tu mayor atención, porque o de Cristo tomamos su amor o a Cristo aborrecemos. No hay términos medios en el Señor. Y aunque nosotros coloquialmente le decimos a esa persona que mientras nosotros le estamos predicando el Evangelio no lo quiere aceptar, que tiene un pie adentro y que tiene un pie afuera, no existe tal cosa como eso. No hay líneas grises en el Señor. Los que tenemos a Cristo estamos con Él, nos iremos con Él en el rapto, y los que no tienen a Cristo, así vengan a culto, así se hagan amigos, así sean servidores, así sean pastores que predican el Evangelio, un día estarán fuera de Él. No importa cuánta cercanía y cuánta confianza nos haya dado el Señor, nos dio libre albedrío y cada uno de nosotros determinará si se queda con Cristo o si no se queda con Cristo. Judas determinó no quedarse con Cristo. Y aunque hubo una apelación al amor y el Señor lo sentó a su lado y el Señor no sabía qué más hacer, lavarle los pies, consentirlo, darle de su plato, ¿cómo te convenzo, Judas, de que te amo? No convencemos a los Judas. Los Judas no pueden ser convencidos. Es una cosa que no la podemos hacer nosotros, porque el convencimiento, dijo el Señor en la conversación, porque cuando se salió Judas, el Señor quedó hablando con ellos, y en San Juan 14:15 les dijo: el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y Judas no quiso dejarse convencer, ni que Jesús le lavara los pies,
Créeme que tú y yo no somos tan nobles. Yo no sé si puedes lavarle los pies a los Judas. Y si le lava los pies, tú por lo menos les tronchas los dedos. Pero Jesús no. Jesús no troncha dedos. Así que es necesario que entendamos, y algo impresionante es el verso 27, y es a donde quiero detenerme en esta hora y pido tu mayor atención. Cuando bebemos de la mesa del Señor, y cuando tomamos del pan y de la copa, tenemos un riesgo. Es lo mismo que cuando ayunamos. Cuando ayunamos o recibimos del Señor o dejamos que la carne se nos llene. Por eso uno de los momentos más grandes de nuestra vida es el ayuno, porque tenemos que recibir solo de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que cerciorarnos de recibir del Señor, de recibir del Señor. Yo soy cuidadosa aún de quien me sienta a mi lado. Y no tiene que ver con orgullo, ni con vanidad, ni con falta de humildad. Es que permitirle a alguien que me interrumpa el culto, que se atreva y tenga la desfachatez de hablarme cuando Dios me está hablando e impedirme que yo reciba, pues eso fue lo que le pasó a Judas. Y cuando metió, dice el verso 27, el plato, la mano en el plato, y se comió el bocado, en vez de recibir el amor de Jesús, la humildad de Jesús, la bondad de Jesús, Satanás entró en él. Y la traducción que hacen los griegos, bueno, del griego, la traducción que hace Juan es, se puso de acuerdo con Satanás. Cuando la Biblia dice Satanás entró en él, es ponerse de acuerdo. Cuando la gente con los traicioneros, con los que te odian a ti, se sienta a tomar café, Satanás entra en ellos. En ese momento no es el tinto, no es el pan, es el hecho de sentarse y conversar con quien odia a un hijo de Dios. Con quien odia. Y la gente lo dice coloquialmente, es que él te odia, es que él no te quiere. Y tal vez Satanás quiera utilizar esos argumentos para hacerte daño, pero no es cualquier cosa. En teología, el versículo más complicado de toda la Biblia ha sido este, porque ningún teólogo se ha atrevido a decir qué significa que Satanás entró en él. ¿Qué significa que comió a Satanás? Es una cosa terrible, es una cosa que nosotros no podemos explicar con palabras. Y yo no tengo las palabras, pero voy a tratar de decírtelo como mi poco entendimiento lo entiende. Y quiero decirte dos cosas. Satanás tiene dominio sobre las personas que se lo permiten. Quiero ser clara en eso. Para que a mí una persona me diga, yo soy un poco displicente hoy, pero para que a mí una persona me diga que alguien que está fuera del evangelio, que vive en pecado, que vive en promiscuidad, que su vida es un desastre, yo tome tiempo para predicarles el evangelio es una cosa, pero para que yo tome tiempo para que esa persona me envenene a mí, perdóname, la palabra que voy a utilizar es muy fuerte, pero te la digo, un carente busca otro carente y un Judas busca otro. Y la única forma de que personas como tú y como yo, que tenemos al Espíritu Santo, aceptemos hablar o compartir con ese tipo de personas, es porque somos iguales a ellas. Y entre iguales, las cosas son así. Pero cuando no somos iguales a ellos, yo no. Cumplo mañana 33 años en el Evangelio y no me he sentado a tomar cafecito con Satanás en los últimos 33 años. Y le digo, cierro un periodo que Dios comenzó conmigo y lo cierro mañana. Mañana cumplo 40 días delante del Señor en ese cerrar proceso y Dios quiso que lo cerrara en el día de mi cumpleaños en Cristo. Y le decía yo a papá, no puedo pararme como el Salmo 1 que David dijo, nunca me he sentado con los escarnecedores, nunca me he sentado con los enemigos del Señor, nunca me he sentado con los burladores. Quisiera poder decirlo, que en estos 33 años no me he sentado con los burladores, con los escarnecedores, pero nunca con los enemigos de toda justicia. Porque no puede ser que en el corazón tuyo tenga más poder Judas que Jesucristo. No puede ser. Y si una persona que está fuera del Evangelio tiene más poder en tu corazón que un pastor, que una pastora, que un miembro de la familia de Dios que es juicioso, hay un Judas en ti. Sencillo. Hay un Judas. Así que, ¿qué es lo que pasa con los Judas? Que las personas que no resuelven sus asuntos emocionales, que no arreglan sus agendas, déjeme explicárselo por Judas. La molestia comenzó cuando él empezó a administrar los dineros. La molestia comenzó y él llevaba la bolsa. Juan nos va a decir que él sustraía de la bolsa. Usted y yo no lo vimos, así que no repetimos. Pero Juan nos cuenta que él sustraía de la bolsa. Pero tenía una agenda distinta a la agenda del Señor Jesucristo.
Su agenda, y es la agenda más peligrosa, la que tú no puedes tener jamás. Y es cuando tú te preguntas, ¿a qué vengo a los caminos del Señor? Si el joven viene a buscar novia, esa es una agenda distinta a la agenda de Dios. Si la persona viene a que Dios le dé trabajo, esa es una agenda distinta. Si la persona viene a que Dios le sane, y ojo, no es que Dios no lo haga, pero esa no debe ser la motivación por la que yo estoy en la casa de Dios. Judas tenía una motivación que era una agenda muy distinta a la agenda del Señor Jesucristo. La agenda de Judas es cuando este hombre sea importante, cuando este hombre sea proclamado rey, yo estaré a su lado y yo también voy a ser importante. Y fue lo único que movió a Judas durante todo el tiempo, un interés personal. Su agenda nunca fue la de Mateo, que Mateo decía, siendo lo que yo era y lo que le hice yo al pueblo de Israel, y yo puedo ser uno de los 12. Su agenda nunca fue la de Jacobo, fue primero en dar la vida. ¿Recuerda? Herodes. Al poquito tiempo, la teología cree que en el año 38, antes de 10 años de haber ascendido el Señor a los cielos, Jacobo estaba siendo asesinado por Herodes, el hermano de Juan. Así que cuando vemos las agendas son distintas, la gente empieza a crear cosas. Y quien tiene algo contra ti, un día te traiciona. Entonces la persona en su corazón tiene molestias. Cuando alguien le invita a hablar mal de ti, la persona habla mal de ti. Y cuando alguien le invita, puede que no aporte, puede que crea. Después coge esa conversación y se la lleva a alguien más. Y, ay, mira que me dijeron de Pepito. Y yo me siento en la obligación de invitarte a ti, querida amiga, a que oremos por Pepito. Pero ¿por qué tendría que repetir una conversación incorrecta acerca de una persona? Y ni siquiera lo sabes, porque la iglesia carece de discernimiento. Y la iglesia ha entrado a contarle al brujo que está haciendo brujerías para que mate a alguien, que esa persona está enferma. Para que el brujo diga, vea, me han resultado mis cositas. Lo estoy ya matando. Se lo contó una persona. Porque no sabe, porque no hay discernimiento. ¿Cuál fue la gota que rebosó la copa de Judas en su agenda maligna y perversa? Un regaño de Jesús. Y normalmente termina así. Las personas no se paran frente a ti y te dicen, es que no me gusta la forma en que me hablas, es que me disgusta lo que tú me dijiste, es que no estuvo bien cómo me trataste, que es lo que debemos hacer si somos de Dios, sino que Él se quedó con eso en su corazón. Y esto sí vamos a tener que leerlo. Y unas hojitas atrás en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, una niña que diferimos, está en Lucas, y en Lucas dice que es una mujer perdida, y en San Juan dice que es la hermana de Lázaro, y yo lo que voy a creer es que son dos mujeres distintas que hicieron lo mismo, porque ciertamente María de Betania, la hermana de Lázaro, era una niña digna y decente, que además lo sabemos por una cosa, tenía el dinero para comprar algo como un fino alabastro, es decir, un frasco de vidrio, eso es lo que es un alabastro, con un perfume que ellos creen que para su época valía 300 denarios, el salario de todo un año. Pero las palabras que salieron de Judas, usted no las va a poder creer, amado, pero estas son las palabras que salieron de Judas. Cuando ella entró, espero no estarte hablando en chino, todos saben que todo el Calvario en realidad comienza el sábado anterior, donde un hombre llamado Simón invita a Jesús a comer en su casa. Este hombre era parecido a Judas, quería saber si Jesús era de Dios o no era de Dios. Porque la gente que no te conoce y que no tiene el Espíritu Santo, ¿por qué una persona tendría que averiguar de ti con otra? ¿Acaso no tenemos al Espíritu Santo? ¿Acaso no tenemos a Dios? ¿Por qué tendríamos que tener en la mente, ¿será cierto lo que están diciendo de Jesús? ¿Será que no es el Rey? ¿Será que no resucitó? Recuerda, lo digo porque es la conversación de Cleofas en el capítulo 24, ¿recuerdas? Los dos de Emaús están diciendo, creíamos que era, pero no era. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque perdemos la comunión con el Espíritu Santo. Y entonces esa niña va y compra el perfume y entra a la casa de Simón. Una mujer no podía entrar, así que ella entró por la puerta trasera, por donde entraban los sirvientes, es decir, se hizo esclava y entró a la habitación. En la habitación estaba Simón, que en este caso era el anfitrión, los 12 y algunos invitados más de Simón. Él había sido leproso,
Así que, ¿cómo podría pensar en que una mujer era peor que él si tú sabes lo que el siglo primero pensaba de la lepra? Pero como era rico, la gente todavía lo aceptaba. Ella, como los pies estaban fuera de la mesa, desbarató el frasco. Algunos creen que lo rompió. Y el frasco era tan costoso como el perfume. Lo derramó en los pies de Jesús. Como las niñas tenían su cabello más abajo de la cintura, puso su cabello sobre su rostro y empezó a secar los pies de Jesús con su cabello. Lo que hizo él al estilo de Judas fue pensar, no lo dijo en voz alta, si ese hombre fuera de Dios sabría qué tipo de mujer es esa. Y en su corazón juzgó, el Señor le dio la palabra del perdón que tú ya conoces, pero hoy es al punto de Judas. Y el texto dice, en el capítulo 12, verso 4 al 8, que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le iba a entregar, declaró, ¿por qué no fue vendido esto por 300 denarios? La historia dice que era perfume de nardo, que era muy costoso y que tenía que ser traído desde Egipto. Los otros evangelistas van a decir que las palabras de Judas fueron, ¡qué desperdicio! ¡Ay, santo! Uno escucha eso, a mí eso me da escalofrío. Que alguien piense que tener un acto de adoración con Jesús es un desperdicio, es una vergüenza. ¿Cómo podía haber dicho lo que fuera, pero no podía haber utilizado? Y entonces, al no poder de frente, porque los Judas hacen eso, no se van contigo pie en ristre, sino que miran quiénes son tus amigos para ver cómo los engañan a ellos. Y yo he visto con mis ojos cómo personas duran horas hablando con Satanás. Increíble. Y Judas arremete contra ellos. Y entonces le dice, ¿usted de dónde sacó la plata? Y bueno, no recrean todo lo que pasó, pero créame que la insultó. Y Jesús le dice, viene el regaño sí está escrito acá, y le dice verso 7, entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura, ha guardado eso. Y entonces Jesús le dijo, déjala, imagínate lo que fue, otra vez, en el silencio de una casa ajena, un regaño de esa manera. Y que sintió Judas que Jesús prefirió a María. ¿Y cómo le duele a Judas que se prefiera a María? Pero María estaba teniendo un gesto de adoración especial. Y entonces Judas, ese día, se rebosó la copa. Primer dolor, no se pudo robar los 300 denarios. Segundo dolor, el gesto de adoración no nació de él. Y el gesto de adoración fue tenido por una mujer. Y aquí es donde quiero detener. ¿Qué significa eso? Que las personas que no resuelven sus asuntos, ¿cómo sabes que tienes un asunto con alguien? Todo lo que hace te huele a feo. Todo lo que dice te molesta, te fastidia. Y cuando alguien está hablando de esa persona, tú opinas para mal. Y te vas para tu casa maquinando en eso. Tú tienes algo contra esa persona. Cuando tú amas a alguien, de hecho, yo tengo una hija que tengo que decirle que no me le pegue a nadie. Porque la última vez que alguien le dijo algo feo mío, ella le pegó. Y le dije, no, nena, primero te metes en problemas con Dios porque cuando tocas a otros, los demonios de esas personas se te pasan. La gente no sabe eso porque la gente piensa que una conversación son palabras que salen, pero una conversación son palabras que van y vienen. Tú involucras tu corazón y tu corazón recibe y tu corazón da y con el corazón no se juega porque nosotros, Dios nos dijo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces ya el asunto que Judas tenía en su corazón lo envenenó. Y de veneno quiero hablarte en esta hora. Por favor, abre por un momento Hebreos 12:15. Si me lo puedes colocar, hermana, en Nueva Traducción Viviente. Porque cuando él dijo, eso es un desperdicio, veneno entró a su corazón. Y cuando pensó que honrar a Jesús es un desperdicio, y recuerda a todas las personas que piensan que honrar a Jesús es un desperdicio, que para qué hacemos eso, están deshonrando su nombre. Entonces, dice la palabra, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Si la Biblia es tuya, puedes subrayar esa parte.
PDT lo dice de una manera distinta, pero es que quiero detenerme en la segunda parte. Y dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Así que déjenme decirle cómo opera Judas, para que lo tenga muy claro. Una persona que no tiene un asunto resuelto en su corazón. Mira lo que dice este texto tan fuerte de Hebreos 12. Hace resbalar de la gracia. No es cualquier cosa el veneno de Judas. Trastorna, envenena el corazón, pero es una epidemia, porque no solo te mancha a ti, envenena a otros. Envenena a otros. Y Satanás utiliza personas, porque el que está envenenado siempre va a querer envenenarte. ¿Cómo sabes que una persona está envenenada? Por lo que te quiere decir. En derecho lo diríamos de esta manera: con sevicia, maldad y dolo, quiere poner en tu corazón lo que él tiene en el corazón de él. En derecho lo diríamos de esa manera. Y cuando tú dejas que una persona con maldad ponga su odio en tu corazón, tú ya estás envenenado. Entonces ya no hay un Judas, ahora hay dos. Y la Biblia dice, lo más peligroso del veneno que te hace caer de la gracia. No puedes ser salvo. Perder la gracia es eso. Así que dicho el problema de Judas, puedo claramente decirte que cualquier persona puede ser envenenada. Es un riesgo gigante que no debemos creer ni aceptar. Y tienes que saber si tu corazón está herido con alguien y si tu corazón está mal con alguien. A mí la gente suele acusarme de que no acepto conversaciones en contra de los demás. Nunca acepto que alguien me diga, esa persona, esa otra persona. Y perdónenme, en esto soy un poco egoísta. Muchas veces lo he hecho por defender a la persona. Pero voy a ser muy sincera en este día. Lo que trato de defender es mi corazón. Que Dios me guarde de pensar mal de alguien. Porque Jesús fue muy claro. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y en el mismo momento que escupes sobre los hijos de otra persona, tus hijos empiezan a vivir ese mismo juicio. Era muy chiquita en el Señor. Llevaba apenas un mes o dos de pastora. Y entró una señora loca por la puerta, gritando que iba a llevar a la cárcel a otra señora que le había pegado a su hijo. Y entonces yo le dije lo que la Biblia dice, 1 Corintios 6, no hay entre nosotros sabios que juzguen que tenemos que llevar esto a autoridades seculares, jamás se puede hacer, hay que llevar el agravio. Le dije, ¿sabes por qué la señora estaba exhortando a su hijo? ¿Sabes qué pasó entre? No sé, solo vi que le pegó y yo no quise. Desde entonces lo sé y guardo mi boca. Desde entonces lo sé que cada palabra que salga de mi boca como Samuel no quedará, pues. Y fue terrible para mi corazón enterarme de esa manera, porque le dije, eso que tú declaraste hoy con tu boca, que meterás a la cárcel a la madre de un niño, tú lo vas a ver en tu propia casa para que veas. Mira, hermano, eso fue esta hora, en este culto de esta hora. A las 3 de la tarde la señora me estaba llamando a decirme que el hijo la había demandado, que porque ella lo regañó. Y yo solamente atendía a decirle, yo de ti me arrodillaba y le decía, papá, perdóname, porque lo que juzgo a otro, me condeno. Así que quiero cerrar, porque no me gusta evidenciarte solo el problema sin la solución. ¿Y cuál es entonces la solución? Hay que arreglar las agendas no resueltas. Si tú tienes una molestia, si todo lo que te sale de la otra persona es molesto, y mira, ¿cómo más lo sabes? Porque hay cierta satisfacción en tu ser cuando hablan de esa persona. Te cae mal la pastora. Y entonces cuando alguien dice la pastora es gorda, la pastora es fea, tú dices sí. No, no, ni siquiera lo dices así, sino esa saliva y sí. ¿Por qué hay esa aprobación en tu corazón? Porque te molesta, porque de verdad hay una agenda no resuelta. Y eso que pasó con Judas, que tenía una agenda no resuelta con Jesús, ¿cuál era su agenda no resuelta? Jesús no resultó lo que él quería. Y ningún ser humano va a resultar lo que tú quieras. Y en este momento Jesús era humano. Ahora es nuestro Dios y está sentado, pero él fue 100% Dios y 100% humano. Y entonces Judas no le perdonaba que él no fuera el Rey de Gloria. En ese momento, ahora ya lo es. Porque él no pensó en la resurrección, él pensó solamente en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar esto?
Primero tienes que saber, y es lo que quiero dejar en tu corazón especialmente en este día, ninguna traición rompe propósito. Ninguna traición antes acelera propósito. No pienses que porque el que te traicionó fue el cónyuge, el que te traicionó fue un hijo, el que te traicionó fue tu amigo más cercano, tu mejor amigo, eso ha roto tu propósito. No, eso acelera propósito. ¿Qué hizo Jesús? Los evangelistas nos dicen, lo anoté porque quería llevarlo a tu corazón, pero Marcos tiene 4 versículos para hablar de la traición. Lucas 6 versículos, Mateo 6 versículos, Lucas 3 y Juan 10, para no darle trascendencia al asunto. Así que lo primero que hay ante la traición es enfocarse en lo que verdaderamente es importante. Jesús se enfocó en una cosa y en todos los 4 relatos Jesús se enfoca en la Santa Cena. Lo siguiente que hace es instituir la Santa Cena y decir, sí se puede perdonar. Aún lo que parece imperdonable, se puede imperdonar. La pregunta es, ¿usted quiere perdonar? ¿Seguro? Yo cuando le pregunto a usted si quiere perdonar, le digo, hay una sola forma de probarlo, ¿cierto? ¿Cómo haces para saber que perdonas? Que te ofendan. Si no te ofenden, ¿cómo sabes que te perdonas? Entonces, cuando tú dices, quiero perdonar, está implícito que haya dolor. Está implícito que haya semejantes cosas. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Y quiero detenerme un poco en esto. Si nosotros, Cristo, nos modela de semejante manera su última apelación al amor, lavándole los pies, sentándole a su lado, que coma de su plato, ¿cómo tratamos a las personas que nos traicionan? Lo primero que se te ocurre al verlos es, qué gusto verte, porque eso fue lo que hizo Jesús con Judas. Y yo no sé por qué traiciones tú has pasado, pero hay 2 cosas para hacer. La primera, enfocarse en lo que verdaderamente es importante. Jesús se enfocó en la salvación y él dijo, esto es hoy. El domingo voy a resucitar. Así que la resurrección y el propósito no se rompen con la traición. Y lo segundo, ¿en dónde colocamos la traición? La traición se puede colocar solamente en 2 manos. Podemos colocar la traición en las manos de Satanás y volvernos unas personas amargadas, envenenadas, dolidas, que estamos todo el tiempo buscando cómo vengarnos. Y tú lo sabes. Y aún en los matrimonios pasa muchísimo. Y aún en los hogares. Uno entra por la casa y le pregunta, ay, hermana, ¿tienes 2 hijos? ¿Tienes 3 niños? Qué bonito. No, tengo 4. Los 3 y mi marido porque mi marido es más niño que ellos. Venganza. Cuando lo quieres herir y hacer quedar mal en público, ay, pastora, si usted supiera cómo es mi esposo, ni tiende la cama. No nos corresponde a nosotros saber qué hace el esposo, qué no hace. Pero cuando hay heridas en el matrimonio, ¿dónde las saca la esposa? En las reuniones. Cuando va para la reunión, cuando ya está en la reunión, porque ella no es capaz de decirle, me molesta esto, me molesta aquello, entonces ella se lo dice públicamente, se lo dice. Otra de las formas en que usamos venganza es en las bromas. Es en las bromas, ¿cierto? Y en broma le decimos lo que nos molesta en el corazón. Y esto que nosotros llamamos bullying, que se ha abierto tanto a los corazones, que es nuestra forma de decirle a la gente por lo que estamos heridos, ¿cierto? Y entonces se lo digo en broma para que parezca que duele menos. Pero si tienes algo con alguien, tu familia ya lo sabe, tu hermano ya lo sabe, tu primo ya lo sabe, porque dice, uy, todas las veces que se nombra a mi tío, mi hermano hace estas acotaciones, tú lo sabes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo sé que cuesta mucho. Yo sé que no te paras ante la herida y ante que te pongo toteado de la risa. Pero hay que hacer 2 cosas. La primera, enfocarse. Y la segunda, mirar en manos de quién colocamos nuestro dolor. Si colocamos el dolor en las manos de Satanás, nos herirá, nos mantendrá amargados y vengativos. Pero si colocamos nuestro dolor en las manos de Dios, Cristo nos facultará para perdonar. Dios dijo que Cristo nos facultará para perdonar. Así que esa facultad que no nos va a salir de nosotros, sino si lo colocamos. Porque ¿qué es lo que nos mostró Cristo? Dentro del sermón de las 7 palabras que normalmente se enseña hoy, una de las 7 palabras es, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que fue ignorancia. Mira, sagradamente fue ignorancia de Judas, dígamelo usted. No, él sabía lo que estaba haciendo. Y normalmente las personas saben lo que están haciendo. Cuando una persona que me odia a mí, que te odia a ti, llama a una persona para invitarle a tomar un café para hablar de mí, una persona sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo cuando dirige sus pasos hasta allá, sabe cuál va a ser el tema de la conversación. Si va, es porque está interesado en saber. Y si está interesado en saber, es porque nos odia. No hay amor en su corazón. Y si sabemos eso, nosotros tenemos que entender que tenemos que colocar eso en el corazón. Si de alguna manera tu corazón siente la más mínima satisfacción ante el dolor de otra persona, ante la conversación de otra persona, ante lo que cualquier persona diga, si tú de alguna manera tienes una satisfacción, tienes un asunto no resuelto. Y no tiene que ver simplemente con acciones, a veces con cosas, a veces vas con todo el gozo de tu corazón a contarle a tu hermano que compraste la lavadora nueva. Y es tu hermano, salió del mismo vientre que tú y pierde el gozo. Se le acabó el gozo, se le dañó la comida. Ya hoy, ¿qué es lo que comen hoy? ¿Frituras? Ya no, las frituras no, le saben a manteca, porque ya perdió el gozo. Ya eso no le sabe a rico. Y cuando a ti, yo no hablo de ellos, sino juzgamos a nadie, algo no te sabe a rico, porque se nombró a una persona, porque se habló con una persona, hay algo en tu corazón. Y hoy no buscamos a Judas, sino al Judas que puede estar dentro de nosotros. Y ojalá nosotros nos levantemos hoy como los 12 y digamos, Señor, que no sea yo, que no sea yo, que nunca me encuentres en la mesa de nadie hablando mal de nadie. Guárdame, Dios, de hablar de los hijos de alguien si yo también tengo hijos. Guárdame de hablar de las niñas si en mi casa hay niñas. Guárdame de pensar mal de un varón si yo también estoy casada con un varón, mi padre es un varón, mis hermanos son varones, mis sobrinos son varones. ¿Cómo podría yo pensar mal de ellos si en mi casa también los hay? Y que nos ayude Dios a enfocarnos. Quiero dejarte con una reflexión en tu espíritu. Ninguna traición puede cambiar tu propósito, bloquear tu propósito, ni retrasar tu propósito. Tu propósito sigue y al tercer día habrá resurrección. El problema no es para ti, el problema no es para mí, el problema es para Judas. Así que vuelva al Evangelio de Mateo y vea, cerrando hoy esta palabra, lo que dijo Jesús de Judas. Y me llama la atención que estas palabras son precisamente de Jesús. Y Jesús dijo que no importa quién traicione, sino ay de aquel, ay de aquel. Y el texto dice, verso 24 del capítulo 26, Mateo, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre. Subráyalo, por favor, mas ay de aquella persona que se preste en esta vida a ser juez. Yo no quiero ni deseo que Jesús me vea a mí como una persona que es capaz de traicionar, pero solamente podemos pedirle al Señor. Así que Dios nos colocó un modelo de amor. Jesús lavó los pies sin tronchar los dedos de Judas, lo invitó a la mesa a sentarse a su lado, no para darle de codazos, sino para darle de su mismo plato, con una apelación al amor. Jesús tenía la esperanza que ese amor iba a cambiar el corazón de Judas y el Señor iba a utilizar otro camino para llevar a ese momento de la crucifixión, porque igual Cristo tenía que ir a la crucifixión y si no, usted y yo no seríamos salvos. Era necesario. Así que recuerda dos cosas: agendas no resueltas, asuntos no resueltos convierten a seres humanos decentes en Judas. Si no lo sabes, Judas era el mejor de todos. Todos galileos, pecadores ignorantes que no sabían leer y escribir. Mateo por publicano y Judas porque sus padres eran ricos y el hombrecito tenía mucho dinero y tal vez por eso se metió a ser parte de los 12 y aceptó, porque él pensó en su posición social más adelante con el rey de los judíos, es que él aceptó. Pero de ellos era el único que tenía estudio, capacitación
y que podía ocupar un puesto de eminencia. Así que cuando pensamos en eso, recuerda que agendas no resueltas, asuntos no resueltos, nos pueden convertir en locura. Que el Señor nos ayude y cuando el Señor pregunte si soy yo, nuestra respuesta sea, no quiero ser yo, Señor. No quiero que el enemigo pueda usar mi boca, ni pueda usar mi corazón, ni mis acciones para hacerle jamás daño a alguien. Así que puedes colocarte sobre tus pies. Y vamos juntos a pensar en una cosa. Él dijo, qué desperdicio honrar al Rey de Reyes. Nosotros decimos, qué privilegio. Yo no sé qué situaciones estás pasando en esta hora, pero una cosa sé. La agenda de Judas era diferente a la agenda del Señor Jesucristo, y tu agenda y la mía no pueden ser diferentes a la del Señor Jesucristo. No soy ni seré un Judas, dígalo conmigo. No soy ni seré un Judas. Que el Dios Todopoderoso nos ayude, amén. Y mientras meditamos en esto, levante sus manos y declárelo conmigo. Declárelo. Cuando estaba escribiendo el mensaje, solo tenía una visión en mi corazón. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si Judas pensó que honrar al Señor era un desperdicio, nosotros hoy decimos no. Cualquier cosa que hagamos por Cristo es poca comparada por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y voy a pedirte que si la traición vino de un ser querido, si la traición vino de un cónyuge, si la traición vino de un hijo, de un amigo, hoy podamos reaccionar como Jesús. Eso no rompe tu propósito, hermano. Y si puedes perdonar a tu cónyuge, y si puedes perdonar a tu hijo, y si puedes perdonar a tu amigo, y si puedes perdonar a tu hermano, habremos sacado a un Judas. El gran error de Judas fue pensar que remordimiento era arrepentimiento. No, hermanos, no funciona así. Remordimiento no es arrepentimiento. Remordimiento, ay, qué embarrada, no debí decir eso. Ay, qué pesar, no debí hacer eso. Eso no es arrepentimiento. Si Judas se hubiese arrepentido, él no hubiera terminado ahorcado, hermano. Así que hoy quiero invitarte a que le digas, Señor, yo he pasado por esa traición. Hay alguien acá que dice, mi papá se fue. ¿Habrá mayor traición? Yo era pequeñito, ni siquiera podía valerme por mí mismo cuando él se fue. Habrá personas aquí que digan, no, es que trabajamos por 10 años, hicimos todo juntos, hicimos negocios y no solamente se quedó con mi dinero, se quedó con mi corazón. Tal vez haya pasado y es difícil, te lo digo. Cuando se sienta a comer de tu plato, cuando te está vendiendo, cuando le cuenta todo de ti a los enemigos y aún entra por la casa de Dios pretendiendo que tú no sientas nada, es difícil mirar a Judas a la cara. Pero Cristo es nuestra plenitud, Cristo es nuestro ayudador, Cristo es el que nos ayuda y el que nos defiende. Y no significa que Jesús no sepa quién es Judas, pero espera y apela al amor. Y hoy nosotros agradecemos a Judas que haya ido y haya entregado al Señor, porque eso nos da un ejemplo de lo que no se debe hacer. Gracias, Señor, porque tú, cuando Judas te besó allí en Getsemaní, al salir del monte de los olivos, tú le dijiste, amigo, con un beso me entregas. Tú llamaste a Judas amigo, Señor. Y si tú puedes decirle a los Judas, amigo, nosotros también podemos perdonar. Nosotros también podemos volver a verlos como amigos. Quizás eso haga que se arrepientan. Y si tienes una agenda no resuelta con alguien, hoy puedes hacerlo.
Hoy puedes resolver esa agenda. Y si tú dices, porque siento rabia por mi primo, porque siento rabia por el hermano de la iglesia que canta, porque siento rabia por el compañero de trabajo que se sienta a mi lado, porque odio a mi jefe, hoy es el día de resolver esos asuntos. Y salgamos hoy, en este día, que la iglesia de Jesucristo entera recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esa muerte que Él conquistó, también conquistó el dolor, también conquistó. Recuerda, iglesia, la amargura envenena, la amargura trae cosas feas al corazón, la amargura impide que prosperemos, y nosotros estamos aquí para declarar que nuestro propósito se va a cumplir. Y no estoy acá para decirte, iglesia, que no duele, que no molesta, que saber que tú eres el conversación de ese tema, de esa casa, que siempre que en esa casa almuerzan lo que comen es a ti a la plancha. Eso duele mucho. Yo no te voy a decir que no duele. Cuando te muestran y te dicen, mira, es que fue él el que dijo, es que fue ella, y se sientan a tu mesa y comen contigo y participan de la mesa del Señor en la casa de Dios, tú dices, ¿cómo? Porque Cristo nos faculta para perdonar. Y el mismo Cristo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, acusándolos de ignorancia, diciendo que fue ignorancia. Él mismo ve nuestra ignorancia, Él mismo ve nuestros temores. Y si hoy puedes poner en tus labios ese nombre que te molesta, eso que envenena tu corazón, Dios va a hacer algo especial. No eres el lugar donde Satanás puede depositar su odio. No eres la persona que el enemigo puede envenenar. Hemos pedido hoy, comencé pidiendo revelación, comencé pidiendo conciencia de la palabra de Dios, y hoy pido a Dios que esa misma palabra que se escribió con tinta de sangre en el Calvario se grabe en tu corazón. Jesús lavó los pies de Judas, Jesús sentó a Judas cerca a su corazón, y Jesús comió en el mismo plato de Judas y lo llamó amigo, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos que ninguna traición rompe nuestro propósito, para enseñarnos que podemos vivir en medio de Judas y cumplir propósito en nuestra vida, que muchos Judas se levantarán a nuestro lado, pero de todos ellos nos librará Jesucristo con su sangre y con su amor y con su perdón. Hoy damos gracias a Cristo por su modelo, por enseñarnos a reaccionar con amor, por enseñarnos a perdonar la traición, por enseñarnos a olvidar, por dejarnos ver que en el amor está la verdadera victoria. Así que hoy podemos decir, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y en unos minutos que nos restan, voy a pedirte que clames a Dios la vindicación, el acto por el cual puedes perdonar y en el perdón es cumplido tu propósito. La Biblia dice en el Salmo 138, en el verso 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Y el acto por el cual la vindicación se produce ya fue celebrado en la cruz. Así que te pido que si te sientes herido, si te sientes maltratado, si te sientes traicionado, menospreciado, no valorado, hoy ponemos eso delante de Dios. Tal vez has dicho, como decimos algunos padres, es que para mis hijos son un cajero automático, solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo y te sientes menospreciado.
Hoy es el momento de soltar eso. La vindicación, el Salmo 17 dice, de ti vendrá mi vindicación. Verás con tus ojos la vindicación, verás con tus ojos la recompensa de los impíos, verás cómo el Señor trata los corazones, pero tú y yo veremos la vindicación. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, pero tenemos que perdonar. Ese hombre que te robó 20 años de tu vida y se fue, toca perdonarlo, nos corresponde perdonarlo. Ese papá que nunca estuvo en tu vida y se fue, que te abandonó y que hoy cuesta perdonar, nos toca perdonarlo. Si en tu corazón dice, no, Judas era noble comparado con mi cónyuge, no, Judas era bueno acompañado con mi papá, hoy vamos a decirle, Señor, la vindicación proviene de ti. La vindicación proviene de ti. La traición no me retrasó propósito, la traición no retrasa mi familia, la traición me bendice, porque a veces hay tesoros escondidos en medio del dolor, a veces hay tesoros escondidos en medio de las lágrimas, y Dios dijo en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos y son atacados por causa mía. Así que hay bienaventuranza en ser perseguido por Judas, porque eso nos lleva a nuestro propósito triunfal. Y hoy te pido, Señor, que nuestras agendas ocultas, que nuestros asuntos no resueltos, que nuestros sinsabores con el cónyuge, con el papá, con el hermano, con el tío, con el pastor, con el hermano de la iglesia, con el compañero de negocios, con el socio de trabajo, con el jefe, todo sinsabor que amenace con convertirnos en un Judas, sea hoy destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tengamos el valor y tengamos el amor y tengamos el coraje y la valentía de hablar con una persona y decirle, en verdad estaba herido contigo, en verdad esto que tú me dijiste no me gustó, pero no voy a ser un Judas, y cuando tenga algo que decirte yo te lo voy a decir, y vamos a volver a lavarnos los pies unos a los otros, y vamos a volver a sentarnos en la mesa juntos, y tal vez podamos volver a comer del mismo plato, porque Cristo Jesús es nuestra plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y ese debe ser nuestro recordatorio por el resto de nuestras vidas. Tenemos a Cristo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.